Hay algo que tenemos que hablar antes de arrancar con la clase de hoy. Ya saben, sí, que perdimos 2 semanas, ¿verdad? Entonces ya nos metimos 2 semanas en diciembre. Y con el examen serían 3. Entonces mi propuesta es la siguiente: darle un giro a la evaluación de modo que el ensayo tenga un poquito más de valor y no hacemos el examen. ¿Sí les parece? Sí, está. Sí, así no tenemos que venir en Nochebuena. Pero si uno se suena en el ensayo, igual. ¿qué es el curso? El punto es que sí, el ensayo todos tienen que ponerle con el ensayo, ¿verdad? Lo están simulando. Hacerlo bien. Está simulando el terror. Yo hubiera preferido el examen. El pánico. Yo hubiera preferido el examen. ¿Habría preferido el examen? Sí. De verdad, sí, igual con Se la con el asocia y todo. Mira, Sí, pero a mí fue bien el examen. Sí, Me fue bien, donde fue mal fue en el ensayo. Fue mal el ensayo. ¿Ah? A todos nos fue mal en el ensayo. Solo yo firmo. Porque si no, entonces lo que tendríamos que hacer es llevar 2 cursos, hacer por lo menos 2 semanas con 2 clases para reponer. Pues mientras no sea el 24 de diciembre. No sería. No. Uy, qué bueno. Lectura recomendada. Así ya me hago una novela. Bueno, entonces, jóvenes, ¿qué hacemos? Estudiantes. Ahora lo que era el ensayo. ¿Quieren subir el ensayo? Ok, vamos a hacer votación. No siempre todo es democracia, pero por esta vez. ¿Cuántos prefieren hacer el ensayo con un poquito más de valor y no hacer examen? Levanten la mano. Ya me leí. Ok. Ahí el voto decisivo lo tuvo Kendall. Fue el último que levantó la mano, cualquier cosa. Es que lo estaba pensando. Cualquier justamente. Muy bien. Bueno, hermanos, seguimos con el pensamiento del siglo XX y estamos metidos específicamente en la teología. Hoy vamos a estudiar a Bultmann, a Tillich y vamos a ver si nos da la chance de cubrir. Bueno, vamos a ver si nos da chance. Mejor no digo que vamos a ver, vamos viendo qué vemos. No vamos a ver la guía completa, igual que la vez pasada, nos vamos a saltar algunas partes. Como notarán al final de su guía, que no hay. Pero hay que leerlo como tarea. Es correcto, no hay preguntas. Entonces lean como tarea. Ahora ya no afecta tanto, ¿verdad? No hay examen. Porque no entra en el examen, porque ya no hay examen. Pero leanlo, de verdad, para que puedan ¿Cuántas comprender un páginas? poco mejor ¿Cuántas páginas? ¿Qué cosa? El ensayo. Perdón. Está en el sílabo. Bueno. Ahí No está cambia nada. especificado todo. Pues Eso no aquí cambia. No están haciendo cambios. No cambia, simplemente va a tener más valor. Pues ahí quería preguntarle a usted. Es que normalmente la teoría se con Chicago. Usted pide MLA. No. No, Es MLA. La teología es una de las humanidades. Entonces se escribe con MLA. Es historia. No es una ciencia. ¿Dónde está esa? Bueno, Chicago. Ya. Puede ser con Chicago o MLA. ¿Sí puede con Chicago? No es mis cursos, lo siento. No. ¿Pero por qué? ¿Que yo no uso MLA? Sí, porque aprenda. Yo nunca lo he hecho con MDA, va a ser la primera vez. Tienen que ponerle con eso, ¿verdad? Recuerden que tienen contacto. Ok, bueno, Rudolf Bultmann, entonces, oremos para arrancar. Amado Dios, queremos darte gracias de nuevo porque nos da la oportunidad de aproximarnos a estos personajes de la historia que tú en tu providencia has levantado para ejemplo nuestro, bueno o malo, y gracias por tu palabra que nos da la luz para reconocer la diferencia. Gracias porque podemos acudir a ella y conformarnos a ella. Te rogamos que en la medida que han sido buenos ejemplos, nos conformemos también, y en la medida que han sido malos, tengamos la agudeza para saber reconocer, oh Dios, cuando se han alejado de la cosmovisión bíblica. En este curso queremos aprender a poner ese fundamento en nuestras mentes para luego saltar a la parte apologética el próximo año. Ayúdanos, oh Dios, a entender bien
y corrige nuestro pensamiento, corrige nuestras acciones, corrige nuestros sentimientos conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todos. Amén. Muy bien, trasfondo de Bultmann. Hoy, como notarán, no vengo con mi computadora y esto tiene letra más pequeña porque se me reseteó automáticamente. Ok, trasfondo. Bultmann estudió con Bunker historia de las formas, ahorita más adelante vamos a ver qué es eso, con Harnack, con Hermann y con Johannes Weiss. Este último, Johannes Weiss, junto con Schweitzer, pusieron fin a la búsqueda del Jesús histórico. ¿Ustedes han escuchado de esa tendencia que hubo entre los teólogos liberales de la primera generación, que era una búsqueda del Jesús histórico según ellos? Pero Bultmann se encarga de básicamente derribar esa búsqueda o ponerle fin a esa búsqueda. Él decía que Jesús era un predicador apocalíptico, que pensaba que el fin del mundo vendría, pero que estaba equivocado en ese sentido. Entonces, Weiss junto con Schweitzer terminan negando el Evangelio y la enseñanza de Jesús como algo irrelevante para nuestros días. Los liberales anteriores a ellos y anteriores a Bultmann habían presentado a Jesús como maestro, ¿recuerdan? En el mejor de los casos, ¿verdad? Como un buen maestro, que si murió y resucitó eso no era importante, lo importante era lo que enseñaba. Estos otros van más allá y terminan diciendo que ni siquiera la enseñanza era importante, porque él predicó una ética de fin del mundo. Él era un predicador apocalíptico y predicó una ética que aplicaba al fin del mundo, pero el fin del mundo no estaba tan cerca como él pensaba. Entonces ya hoy en nuestros días, que somos conscientes de que el fin del mundo no llegó, no era tal como Jesús lo estaba prediciendo, entonces su enseñanza ya no tiene validez y la ética que él predicaba ya no tiene relevancia para nosotros hoy. Es cercano a Barth al principio, entonces el Bultmann temprano tiene ciertas cosas en común con Barth, pero más adelante se mueve en una dirección más liberal que Barth. Junto con Barth se le considera neo-ortodoxo, ¿verdad? Pero realmente no calza con Barth. Recuerden que Barth sonaba y suena muy cristiano. Ese es el punto, esa es la dificultad con él, ¿verdad? Que él utiliza toda la jerga cristiana, pero su teología está muy errada. En puntos muy importantes. En algunas cosas no estaba tan errado, pero en puntos muy importantes sí. En el caso de Bultmann suena cada vez menos cristiano. En él no se da la deriva conservadora que hemos visto, la deriva ortodoxa que hemos visto con los demás, ¿verdad? Entonces, realmente no podríamos decir que es neo-ortodoxo, es más liberal que otra cosa y no lo oculta mucho. No es muy tradicional y de hecho él cree que todo es un mito en la historia bíblica. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Siempre insistió en que la palabra de Dios era algo más allá de nosotros, algo que venía de más allá de nosotros mismos. Cercano a Heidegger, para los que no recuerdan, repasen, ¿no? Y él resalta tres claves en su interpretación bíblica: la historia de las formas, que lo vamos a ver ahorita, desmitologización y análisis existencial, o digámoslo así, un nuevo evangelio para reemplazar toda la mitología. Entonces básicamente él va a analizar la Biblia, va a llegar a la conclusión de que todo es un mito, luego va a tratar de desmitologizar la Biblia y a raíz de eso va a tener que proponer un nuevo evangelio, uno diferente. Entonces vamos a ver las tres etapas. Primero, historia de las formas. La historia de las formas es una crítica radical de las Escrituras. Eso es básicamente lo que es. Presupone una visión generalmente crítica de las Escrituras. Las Escrituras no son necesariamente confiables. En asuntos históricos generalmente se presupone poco confiable a menos que se demuestre lo contrario. Entonces, parte de la crítica. La historia de las formas asume específicamente que las historias contadas, por ejemplo, en los evangelios, no se originaron en la configuración descrita, en el contexto descrito. La iglesia primitiva tenía muchos refranes de Jesús, historias de Jesús.
Entonces, ellos organizaron todos esos dichos y todas esas historias en un marco que fue en gran medida de su propia invención. Esto es lo que creen. El crítico de las formas busca reconstruir el contexto real en el que se originaron los dichos y las escrituras. Las historias. Las historias. Con este fin busca aclarar el material en diferentes categorías. Historia de milagros, profecía, parábolas, etc. Pero se dan cuenta como todo lo reduce a leyenda. Todo lo reduce a, ¿cómo se dice? Tradición oral, por decirlo así, ¿verdad? Básicamente mitos. Esta categorización nos permite distinguir elementos anteriores de elementos posteriores en la historia de la tradición. Algunas tradiciones, una cantidad muy pequeña, nos acercan a las enseñanzas reales de Jesús. Sobre el mismo Jesús poco se sabe. Entonces vean que es escéptico igual que Barth. Y notan la distinción. ¿Recuerdan? Barth tenía dos tipos de historia. ¿Cuáles eran? Historia Historia. y Nietzsche. No. Nietzsche. No. Pero no, ¿verdad? Es un nombre muy raro. Geschichte. Entonces él hace una distinción inventada realmente por él mismo acerca de la historia, y la razón por la que los liberales tienden a hacer esto es porque tienen problemas para darle importancia a los eventos históricos. El cristianismo es histórico por naturaleza, pero los liberales no lo tienen esa dificultad. ¿Cómo era que le llamaba Lessing? ¿La gran qué? Zanja. La gran zanja, ¿verdad? La gran zanja fea que no podían cruzar entre la fe y la historia. Entonces aquí vemos como un reflejo de eso mismo. Entonces sobre el Jesús, dice él, sobre el Jesús histórico poco se sabe. Entonces se sabe que nace, que muere y que enseña. Sus milagros, su nacimiento virginal, su resurrección son todos legendarios. Proclamó erróneamente Jesús un apocalipsis inminente. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Porque, aunque ustedes no lo crean, Bultmann estaba preocupado por la predicación. Suena bastante contradictorio, dado que niega todo el fundamento de la predicación, pero él está preocupado por predicar en este contexto. Entonces dice, bueno, si todo esto era leyenda, si todo esto es mito, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago como predicador? Entonces comienza el proceso. Primero, desmitologización. Mito. Describe lo eterno en términos de lo temporal, lo divino en términos de lo humano, etc. Parte de la escritura es mito en este sentido. Entonces, por ejemplo, la escritura describe el universo, según Bultmann, en un mito de los 3 pisos, ¿verdad? Entonces la Biblia tiende a hablar de cielo, tierra, ¿verdad? E inframundo. Los cielos, la tierra y lo que está en las aguas, o los cielos, la tierra y lo que está debajo de la tierra. Él lo llama esto mitos. Entonces, lo otro, eventos sobrenaturales, milagros, también nos quiere desmitologizar. Ahora, hay algo interesante, porque no hace lo mismo con la persona de Dios. Él sí afirma la existencia de Dios, aunque Dios calzaría dentro de su concepto de mito, ¿verdad? Pero no lo hace. Dice que Dios no. ¿Por qué? Bueno, no se sabe. Ustedes ya saben que hay una constante en estos liberales, ¿verdad? Irracionalidad. No siempre tiene sentido lo que enseñan, no siempre concuerda lo que dicen con lo que en todas las áreas lo que enseñan. Profe, entonces, pero ¿él qué concepto tenía de Dios? Que era Vamos a ver más adelante. No se me adelanta. Vamos a ver por ahí. Ok, entonces, punto C. El hombre moderno no puede creer en estos mitos entendidos literalmente. Obviamente, porque hemos avanzado, ya estamos adultos como humanidad, entonces no podemos creernos en las fantasías. Él cree en un sistema cerrado, gobernado enteramente por la ley científica. Entonces, no hay posibilidad de interferencia sobrenatural, negación de todo lo que sea milagroso, todo lo que sea imposible dentro de las leyes naturales. Entonces, él dice, el hombre moderno usa la radio, el hombre moderno toma medicina. Entonces, el hombre moderno no puede creer que hay ángeles ahí volando en medio de las ondas radiales, es contradictorio. El hombre
moderno no puede creer que hay milagros, sanidades milagrosas si tiene la medicina y acude a la medicina cuando está enfermo. Sin embargo, no necesitamos incluir estos mitos en nuestra predicación. No son necesarios los mitos para predicar el Evangelio. Tal vez lo fue en el primer siglo, ¿verdad? Cuando la gente era ignorante y los milagros se podían enseñar sin problema, pero ahora ya no. Entonces, ¿cómo diantres vamos a predicar el Evangelio sin milagros? Esa es la pregunta del millón. En el punto 3, de 3, el Evangelio en sí no requiere creer en ninguna visión del mundo, ya sea del primer siglo ni moderno. De hecho, rechaza cualquier intento de encontrar seguridad a través de una visión del mundo. Entonces, recuerden que hubo una tendencia, si no me equivoco fue con Heidegger que lo vimos, pero hay una tendencia con Barth, lo vimos más fuerte, de pensar que creer algo nos hace ganar la salvación por obras. Entonces, que pensaban que ajustar nuestra forma de entender el mundo a cualquier cosa, especialmente a las Escrituras, era como una forma de ganarnos la salvación por obras. No era lo mismo que la fe. Pensar que debíamos conformar nuestro pensamiento a las Escrituras. Entonces, aquí él está haciendo básicamente lo mismo. Creer en los mitos, dice él, sería creer en esos milagros, creer en esas historias, sería como salvación por obras. Pero la salvación no depende de eso, el Evangelio no depende de eso, según él. El propio Nuevo Testamento desmitifica el mensaje, según Bultmann. Primero, Pablo dice que el fin del tiempo está presente ahora. Entonces, él ya no lo pone en términos apocalípticos, según Bultmann, ¿verdad? Ya Pablo no lo pone en términos apocalípticos, sino que el fin ya está. Entonces lo desmitologiza, lo convierte en nuestro tiempo, ahora, en nuestro contexto real ahorita. Juan, dice él, que no le interesa la escatología literal. Solo le interesa a Juan, o habla mucho de lo que hace el Espíritu Santo en el presente, de lo que hace el Espíritu Santo en las personas en el presente. Esta es la evaluación de Bultmann. Entonces, según él, los apóstoles, los últimos, ¿verdad? Pablo y Juan, por ponerlos de alguna manera, empiezan ese proceso de desmitologizar las Escrituras, de restarle importancia a lo milagroso. Entonces, así es como deberíamos predicar a Cristo sin mito. El punto no es reconstruir o reescribir el mensaje del Nuevo Testamento, sino presentarlo en una forma que se comunique claramente en nuestro tiempo. No estamos eliminando el mito en sí, sino reinterpretando. Y aquí pasamos a la tercera parte. No, ¿Qué? no entiendo cómo es que pone Pablo a hacer eso. Él lo que evalúa, vamos a ver, si nosotros somos conscientes de la lectura que hacemos de las Escrituras, sabemos que está equivocado a todas luces, ¿verdad? Entonces es difícil entender. Pero el punto es que las aplicaciones que hace Pablo de las Escrituras, en las Escrituras, en los escritos de él, tienden a cambiar el enfoque del futuro al presente. Según Bultmann, se enfoca más en las aplicaciones presentes, no está tan ocupado en hablar del fin del mundo, que el fin se acerca, ¿verdad? Y es parte de la realidad en la que caen los cristianos durante el primer siglo, de que realmente Cristo no iba a venir inmediatamente, ¿verdad? Y empiezan a preparar, y los escritos de Pablo reflejan eso en cierta medida. Pero entonces Bultmann está diciendo que lo que está haciendo, que no es eso lo que hace, pero él cree que lo que está haciendo es desmitologizando la idea esta de que el fin del mundo se acerca y de que, ¿ya? Entonces quiere quitar eso del cuadro. Y el énfasis de Juan en la vida del cristiano, en el andar cristiano, en la obra del Espíritu Santo del cristiano, ahorita, en el momento, ¿verdad? Sabemos que esas no son las aplicaciones correctas de ¿cómo se puede decir? De esos temas en Juan y en Pablo, pero eso es lo que él entiende bueno. Ok, entonces después de desmitologizar y llegar a la conclusión de que, ok, quiero predicar y tengo que predicar a Cristo, tengo que predicar el Evangelio de alguna manera, tengo que predicar todo eso que dice la Biblia, no creo que Jesús haya resucitado, pero la Biblia dice que resucitó, entonces ¿cómo predico eso? Ese es el punto. ¿Cómo lo predico para el hombre moderno? Para que tenga aplicación para el hombre moderno.
análisis existencial. ¿Cuál es entonces el mensaje que surge una vez que hemos visto más allá de los mitos a las preocupaciones reales del Nuevo Testamento? A. Comprensión previa. Bullman sostiene que la exégesis sin presuposiciones es imposible. Paremos ahí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con Bullman. Ahí sí la pegó. ¿Verdad? Ok. Pero, él lo que dice es que siempre leemos la Biblia con algún bagaje o motivación, ¿verdad? Esa es la idea. El segundo punto, preguntamos acerca de Dios porque nos mueve la cuestión de nuestra propia existencia. ¿De dónde está partiendo? De nuestra propia existencia. Por eso se le llama ¿qué? Existencialismo. ¿Verdad? Eso es una ¿cómo se puede decir? Sí, una influencia directa del existencialismo. La corriente filosófica. Para darle pistas, que Heidegger era existencialista. Debemos aprender de la filosofía existencial que también se ocupa de esta pregunta. La pregunta influye en la respuesta que encontraremos. Punto B. Existencia humana. Él está en contra de entender a los hombres a través de categorías generales. Entonces recuerden que Aristóteles trataba de buscar la esencia de las cosas, ¿verdad? Incluyendo la esencia del ser humano, y él cuando describió al ser humano, ¿qué fue lo que dijo? ¿Que somos qué? Animales racionales. Animales racionales, esa era la esencia. Si se pudiera definir al hombre con una palabra o con una frase, sería esa: animales racionales. Bullman está en contra de definir cualquier cosa en términos así generales. Esto me recuerda hubo un filósofo que dijo que el hombre era un bípedo sin plumas. Esa era la definición básica del hombre, un bípedo sin plumas. Sí. Y luego tuvo que redefinir tuvo que calificar un poco más la definición, porque un amigo suyo se le ocurrió arrancarle las plumas a una gallina. Y si se le arranca las plumas a una gallina, eso no lo hace ser humano. El punto es que los filósofos anteriores tenían esa tendencia, ¿verdad? De generalizar, crear conceptos generales incluyendo el ser humano. Bullman dice que no deberíamos crear esas categorías filosóficas o esas categorías éticas, porque estas son inadecuadas para la libertad humana. El hombre existe en y a través de sus decisiones. Recuerden, eso es existencialismo, ¿verdad? No es la esencia la que determina lo que hago, sino lo que hago lo que determina mi esencia. Y usamos el ejemplo de Kendall, que nadie va a saber lo que era hasta que se muriera, ¿verdad? Recuerden, nosotros como creyentes decimos: yo soy imagen de Dios, creado a imagen de Dios, y tengo el propósito de vivir para la gloria de Dios, y con base en mi esencia, saber lo que soy, con base en eso vivo, con base en eso tomo decisiones, con base en eso actúo, idealmente, ¿verdad? A veces, o muchas veces, y en muchos sentidos me equivoco y la pifeo, pero en general está primero la esencia y luego viene la existencia, lo que hago en ese contexto. Los existencialistas dicen: no, uno no sabe lo que es, sino que lo que es lo determina lo que hace. Entonces, hasta el final de mis días, cuando yo me muera, alguien va a poder decir: Daniel era tal y cual cosa. Entonces, hasta después de morirme se va a saber que era Daniel, pero antes no. Esto es lo que está diciendo aquí. Dice que poner al hombre en categorías generales, eso es restarle al hombre su libertad, ¿verdad? Restarle al hombre su libertad. Vamos a ver. Me perdí. Sí, porque el hombre existe en y a través de sus decisiones, ¿verdad? Entonces no hay naturaleza permanente. Existencia inauténtica, punto C. Trata de evitar la necesidad de vivir por decisión. Imposible, ya que esta es una lucha contra nuestra naturaleza. Entonces él dice que pretender tener una esencia es contrario a nuestra naturaleza y por lo tanto es inauténtico. Busca la seguridad
buscar la seguridad a través de garantías objetivas basadas en el pasado o la verdad objetiva, pruebas racionales. La Biblia, vamos a ver, ¿cómo les explico este punto? La Biblia sí nos enseña en cierta medida no preocuparnos por este mundo, ¿verdad? Qué comer, qué vestir, porque esas son las cosas mundanas, por decirlo así. Ahora, él lleva ese punto al extremo. Entonces, bueno, vamos a ver un poco más adelante. Termina siendo como un poco escapista en ese sentido. Busca la satisfacción en lo que es visible, tangible, el mundo del Nuevo Testamento o la carne. La existencia auténtica, según él, todo eso era una descripción de existencia inauténtica. Ahora, la existencia auténtica renuncia a la seguridad hecha por el hombre. Tiene una apertura a lo invisible, una apertura al futuro. Entonces, existencialismo, como yo sé que no sé lo que soy, entonces estoy abierto a las posibilidades y voy a hacer todo lo que pueda hacer y voy a tomar todas las decisiones que pueda tomar para explotar esta libertad que tengo, para elegir ser lo que quiero ser o lo que puedo ser, ¿verdad? Hay un énfasis en la existencia auténtica, hay un énfasis en la fe, específicamente con base en el Nuevo Testamento, y en el amor, vivir para otros, y sí, incluye vivir para uno mismo. Entonces, la fe en Bultmann es como una apertura al futuro, a toda esa gama de posibilidades que hay, y entonces yo decido, o con base en mis decisiones, voy, no sé, alcanzando, o sí, me abro pues a esas posibilidades. Es una definición bastante mística de la fe, no es la definición bíblica, evidentemente. Y el amor es para vivir con los demás, para aprender a vivir con los demás y para los demás. Punto 4. Confiar a pesar de la evidencia de lo contrario. Entonces, hasta aquí es bastante parecido a Heidegger que el existencialismo. Hasta aquí. Pero sí hay diferencias. Y la vamos a ver en el punto E. No, lo que es la fenomenología. La fenomenología estaba ligada con el existencialismo, no es lo mismo, ¿verdad? Si no recuerda qué era la fenomenología, vea la lección 2 en el canal, porque no nos va a dar tiempo de recorrerla de nuevo. Pero sí van muy ligados, hicimos como un análisis de por qué incluso coincidían tanto. Ok, poder para vivir auténticamente. Aquí es donde está la diferencia. Entonces, Bultmann está diciendo, ok, bueno, vean, para Heidegger, el existencialismo secular, la autenticidad viene a través de la resolución humana. Yo decido ser auténtico, voy a ser auténtico. Para Bultmann, ese poder de ser auténtico viene de Dios. Entonces, digamos que ahí mete como de pifia un poquillo de cristianismo, ¿verdad? En su predicación. Entonces, para Bultmann viene como un don de Dios a través de escuchar el Evangelio en fe, viene a través de la revelación. Entonces, no es una obra humana como en Heidegger, no es una decisión necesariamente humana, es gracia, según Bultmann. Es algo que viene de afuera, un poder que uno no tiene, pero lo obtiene a través de la fe en el Evangelio. Entonces, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y es por esto, por ese énfasis en la gracia, de hecho, si una palabra lo caracterizara a Bultmann en su enseñanza, es la gracia, la idea de la gracia. No exactamente como la entendemos nosotros, pero hace un énfasis en la gracia, y por ese énfasis en la gracia es que muchos lo consideran neo-ortodoxo, pero ya vimos que no es neo-ortodoxo. Entonces, dado que el poder vivir auténticamente es un don de Dios, por esa razón, Dios tiene que existir. Entonces, Dios, de todo lo que es mito en las Escrituras, Dios es lo único que no es mito para Bultmann, porque es lo único que le da al hombre la capacidad de vivir de manera auténtica. La revelación no es comunicación de información por la palabra, sino un evento que me coloca en una situación nueva. Vean cómo el énfasis en el existencialismo, ¿verdad?, prevalece. Entonces, ni siquiera es una revelación de proposiciones objetivas, no, la revelación
para Bullman, junto con muchos otros liberales, de hecho Barth decía lo mismo, es el momento de la salvación, el momento de la fe, eso es revelación. Entonces la revelación es igual a la salvación es igual a la revelación. Y el punto central es mi experiencia en el momento en el que soy salvo. En ese momento estoy teniendo revelación. Entonces, ni siquiera las escrituras son revelación. Bueno, no lo vamos a devolver, pero recuerdan la idea de que las escrituras se vuelven revelación para mí cuando hacen algo en mí, pero no son una revelación objetiva. Ok, la importancia no es su contenido, sino el hecho de que Dios la habla, hablando de la revelación. Siempre es un acontecimiento, ¿cuándo? En el presente, existencialismo. Es la presencia de Dios mismo. Crea en el oyente una nueva autocomprensión, una existencia auténtica. Ahora, hay elementos aquí que son ciertos, ¿verdad? El hecho de que sí, hay un momento de iluminación en el que el Espíritu Santo da vida a la palabra dentro de mí y me transforma. En la predicación del Evangelio y después toda la enseñanza que recibo a través de las predicaciones, a través de los sermones, a través de las escuelas dominicales, todo eso es una interacción entre el Espíritu Santo, por decirlo así, que mora en mí, la palabra de Dios que estoy escuchando y mi propio espíritu, que Dios a través de su espíritu lo va regenerando, lo va conformando. Entonces, si hay un elemento presente, si hay un elemento existencial, si hay un elemento subjetivo, si hay un elemento real, personal, pero la revelación no es nada de eso. La revelación es objetiva, es externa a mí, es eterna, es infalible, está conformada por proposiciones, verdades absolutas que sí me afectan a mí, pero no porque me afecten a mí son revelación. ¿Ya? El punto de partida para los existencialistas es la experiencia. José Mel. No, que Menchin decía casualmente lo contrario. Dice Menchin que el fundamento del cristianismo es un evento que ocurrió. Es correcto. Un Sí. evento que ocurrió. El problema de ellos, y por eso es que se equivocan tanto los liberales, por esta dificultad para creer en eventos históricos. Yo creo que ahí radica. Si no principalmente, por lo menos es un factor muy determinante en si una persona va a ser liberal, un cristiano va a ser liberal o va a ser bíblico, ¿verdad? Cristiano o no. Historia. Hace una distinción fuerte entre Historia y Geschichte y Gegenwart. Entonces, todo el análisis de Barth aplica a él. Ahora, sin embargo, Bullman es mucho más escéptico en cuanto a esto, peor que Barth, peor. Pero no lo vamos a leer, eso es lo que queda de detalle. Entonces, salten todo lo que queda de Bullman, todo lo que queda de Bullman lo van a leer en su casa. Ahí está la respuesta a la pregunta acerca de Dios, ¿verdad? Y vamos a pasar a Tillich. Tillich es peor. Está de hecho muy cercano. Bueno, vamos a ver. ¿Recuerde páginas? Sí, perdón, debería mandar para la próxima. El otro año, si Dios quiere, vemos a por qué. Vamos a ver por qué, por favor, porque sí. Solo nos dicen que están mal, pero no sabemos cómo. No es cierto. Bueno, es verdad. Nosotros ya hemos visto cómo se equivocan, pero no hemos dado tanto énfasis a ver cuál es la cosmovisión sin que contrarrestar. Pero digamos, No, pero hemos visto muchos fundamentos, ¿verdad? Muchos principios bíblicos. Sí, sí, sí. No me enredo. Ya me quedé así. no, que este es el pensamiento que había en esa época, es el racionalismo. Sí. Es el racionalismo que descartaba que la palabra de Dios es, digamos que la escritura es palabra de Dios, no descartaban la existencia de Dios. Lo que sí ellos no querían es que la Biblia fuera palabra de Dios. Tanto estos pensadores, ellos tratan, según ellos, de rescatar el cristianismo. Sí, para el hombre moderno, para el hombre racional. Exactamente. Sí, Pero correcto. ese es el gran problema. Y es lo que estudiamos con los primeros filósofos, ¿verdad? Bueno, más bien con los primeros teólogos. De
esa tendencia de querer ser, de pensar que el cristianismo necesita ser rescatado para empezar, ¿verdad? Y en segundo lugar, de querer darle una posición respetable ante los Intelectualmente individuos, hablando. las corrientes, exacto, las corrientes. Pero actualmente eso ocurre, o sea, actualmente Sí. en los seminarios liberales, por decirlo así. Ah. Pues yo digo, la introducción del Nuevo Testamento, es impresionante ver cómo para ellos Jesús es un mito, o sea, literalmente es un mito, tanto lo comparan con un dios falso, un dios griego. Al final, esa introducción al Nuevo Testamento es descartar. Descarta todo lo que está a punto de Y leer. es el Nuevo Testamento. Sí. No tiene sentido. Muy bien, que el Señor nos libre. Ok, trasfondo, Tillich, de 1886 a 1965. Vean que todas las fechas de estos pensadores están pareciendo. Muy cerca de Bultmann en su pensamiento, está de acuerdo con él en la mayoría de los asuntos de crítica histórica, apreciación del existencialismo. Bultmann, sin embargo, es más kantiano, mientras que Tillich es más hegeliano. Tillich cree que puede encontrar una síntesis, recuerdan a Hegel, la síntesis, que su síntesis era mejor, una síntesis entre oposiciones aparentes en lugar de simplemente distinguir dos reinos relacionados paradójicamente. Bultmann suena más teólogo, aunque ya vimos que es bastante liberal, suena más teólogo. Tillich no, Tillich suena más filosófico, entonces no, sus escritos utilizan más influencia filosófica que teológica, pero el pensamiento de ambos es muy parecido. Punto C. Rechazado de su cátedra en Frankfurt en 1933 por los nazis, aceptó una cátedra en el Union Theological Seminary en Nueva York. Él escribió algunas obras en alemán que no están ni siquiera en inglés, pero lo más importante que escribió ya fue traducido en inglés. Y el español. Y al español, sí. Ok, teología. Lo que sigue resume su teología sistemática. El volumen 1. Son 3 volúmenes en 5 partes, lo que él escribió. Y bueno, luego vamos a ver más o menos la división, porque 3 volúmenes en 5 partes. Pero el punto es que después se vuelve un poco repetitivo. Entonces, acá Frame solamente hace un resumen del primer volumen. 2 criterios formales para la teología. Primero, el objeto de la teología es lo que nos concierne en última instancia. Solo son teológicas esas preocupaciones que tratan con su objeto en la medida en que puede convertirse en una cuestión de preocupación última para nosotros. Entonces, básicamente lo que él está diciendo es que el objeto de la teología es Dios, ¿verdad? Eso es el objeto de estudio. Ahora, es feo utilizar la palabra, no estoy de acuerdo con utilizar la palabra objeto cuando nos referimos a Dios, pero digamos que sí, desde nuestra mente pequeña y limitada y espacio limitada, tratamos de estudiar a Dios, ¿verdad? Tratamos de conocerle en la teología. Aunque Dios no es el objeto, sino la Biblia es el objeto. Sí, correcto. La revelación es el objeto. La revelación es el objeto de estudio. Ahora, él lo que está diciendo es que el objeto de la teología, ese objeto de estudio en la teología, es aquello que a mí me preocupa de manera última. Recuerden, la palabra último no significa que viene al final. Último significa definitivo, fundamental, básico, esencial. Pero entonces aquello que a mí me preocupa fundamentalmente, sí, mi preocupación más importante, eso es el objeto de la teología para mí. ¿Okay? Ahorita vamos a ver las implicaciones de eso, pero es lo que está diciendo. Entonces, vean que es un criterio subjetivo completamente. Está diciendo que lo que a mí más me importa, eso es teología. Ok. Nuestra principal preocupación es aquello que determina nuestro ser o no ser. Solo son teológicas esas declaraciones que tratan con su objeto en la medida en que puede convertirse en una cuestión de ser o no ser para nosotros. Algo de existencialismo, evidente. Entonces, la preocupación es ser o no ser, y aquello que puede afectarme de manera más profunda en mi ser o no ser. ¿Se entiende? No tiene que entenderse perfectamente, no. Pero ese
Esa es la esencia. Es subjetivo, es completamente subjetivo, entonces es difícil entenderlo objetivamente. Pero básicamente lo que le está diciendo es que lo que para usted sea lo más importante y que lo define, ese debe ser su objeto de teología. ¿Ok? Eso es su Dios. Dado que la teología trata con lo que determina nuestro ser o no ser, tiene mucho en común con la filosofía, porque eso es lo que estudia la filosofía, ¿cierto? La filosofía se ocupa tradicionalmente por estudiar el ser como tal. Las dos disciplinas difieren en sus actitudes, sus fuentes y en la preocupación final por la salvación, que esa es una preocupación de la teología, gracias. Entonces, bueno, él habla de las fuentes de la teología, de la norma material, del racionalismo de la teología, todo eso no lo estamos saltando y vamos a avanzar al punto F, que es por lo que es más famoso, el método de correlación. La teología hace un análisis de la situación humana de donde surgen las preguntas existenciales, las preguntas de vida o muerte, las preguntas de ser o no ser. Y demuestra que los símbolos utilizados en el mensaje cristiano son las respuestas a esas preguntas. Los símbolos utilizados en el lenguaje cristiano no son declaraciones, ¿sí? No son aseveraciones, son símbolos. Entonces, esto es ilógico, de nuevo, irracional, porque las preguntas, cualquier pregunta que uno se haga, demanda una respuesta en forma de una declaración, ¿cierto? Siempre que uno pregunta algo, la respuesta debe ser una declaración. Sin embargo, le está diciendo que el cristianismo responde a las preguntas importantes con símbolos. Eso es contrario completamente al espíritu del cristianismo, ¿verdad? Completamente. Gracias. Muy bien. Dependencia mutua entre pregunta y respuesta. La respuesta no puede derivarse de la pregunta, un análisis filosófico de la existencia humana, sino que viene de la revelación. En la forma, sin embargo, la respuesta depende de la estructura de la pregunta. El teólogo organiza la pregunta en relación con la respuesta. Sin embargo, él formula las preguntas de manera autónoma. Está en contra de métodos inadecuados. Supranaturalista. Toma el cristianismo como una suma de verdades reveladas, caídas del cielo como cuerpos extraños de un mundo extraño. Esto es una caricatura, el cristianismo no es eso, ¿verdad? Pero él lo toma así, como que recibieron una revelación ahí, que parece de otro mundo y que eso es lo que ha dado forma al credo, o no al credo, sino a los símbolos en su caso, del cristianismo. Ningún cristiano enseña así. Tillich está reaccionando un poco en contra de la ortodoxia como tal, ¿verdad? Como muchos liberales lo hacen. Pero no, en ese esfuerzo está creando una caricatura, porque realmente ningún cristiano diría eso. Ningún cristiano ortodoxo realmente afirmaría que nos cayó la revelación del cielo, así como por arte de magia. Solo los musulmanes, sí. En contra de el método naturalista que deriva el mensaje cristiano de las preguntas del hombre. Entonces, y en contra del método dualista, el romanismo tradicional que construye una estructura sobrenatural sobre una subestructura natural. ¿Cómo fue el naturalista? El cristianismo lo hace a los hombres. No. Sí, el hombre determina las preguntas. Okay. Él lo que está diciendo es que no, las preguntas las determinan los símbolos, el hombre las plantea con base en los símbolos del cristianismo. No tiene que tener sentido 100% lo que está diciendo, ¿verdad? Ok. Muy bien, entonces, lo que les decía de las 5 partes, se escribió una teología en 3 tomos, pero dividida en 5 partes. Y las 5 partes que él utiliza son muy similares a las tradicionales de una teología sistemática, nada más que sus títulos y el trasfondo es bastante diferente. Él está hablando de correlaciones, ¿verdad? De la dependencia mutua entre preguntas y respuestas. Entonces, con base en eso, determina las 5 partes de su teología. Vean, por ejemplo, en el punto 3, la pregunta es la razón y la respuesta es la revelación. Entonces podríamos decir, bueno, la pregunta es cómo funciona la razón, cuáles son las capacidades y las limitaciones de la razón,
Y el símbolo que responde desde el cristianismo es la revelación. No la doctrina cristiana, como hemos estudiado, sino el símbolo de la revelación. Todo para él son símbolos en el cristianismo. Entonces, el símbolo de la revelación es la respuesta a la pregunta de cómo funcionan las razones. La segunda parte va a ser el ser y Dios. Entonces, la pregunta del ser, ¿cuál es la esencia del hombre? O no sé si preguntará cuál es la esencia del hombre, pero la pregunta es el ser, que define el ser, que determina el ser, y la respuesta es Dios. En la tercera parte la pregunta es la existencia del hombre, cómo viene a existir, o cómo existe, o cómo debe existir el hombre, y la respuesta es Cristo. Cristo se convierte en un símbolo del ideal, ¿verdad?, del hombre. En la quinta parte la pregunta es la historia, y la respuesta es el símbolo del reino de Dios en el cristianismo. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? Estamos aquí. Estamos en el punto 3, nada más que me adelanté para decirles todos los títulos de las 5 partes. Pero estamos en el punto 3. Entonces, el punto 3 es razón, es razón y revelación, ¿verdad? La pregunta es la razón, la respuesta es la revelación. La estructura de la razón: razón ontológica, razón técnica, razón objetiva, razón subjetiva. La profundidad de la razón, este es un concepto importante para ti. La profundidad de la razón aparece en la razón subjetiva, objetiva, pero las trasciende en poder y significado. Entonces, digamos que uno está estudiando algo, tiene una pregunta y lo está estudiando, está indagando, pensando al respecto, y de repente le cae el 4, ¿verdad? Y siente así como, ya entendí, ¿verdad? A todos, yo creo que en alguna medida hemos pasado por ese proceso. Eso para ti es la profundidad. Cuando él se refiere a la profundidad de la razón, se refiere a ese momento en el que algo hace clic, en el que nos cae la peseta, ¿verdad? En el que nos cae el 4. Entonces, cuando llegas a esa profundidad, en cualquier pregunta que te estés haciendo, cuando llegas a esa profundidad, estás llegando a Dios. Él es, por decirlo así, esa profundidad. Entonces, la sustancia, el ser en sí mismo, el fundamento, el abismo, todo eso es Dios. La razón apunta a la verdad en sí misma, a la belleza en sí misma, a la justicia en sí misma, y todo eso es Dios, a través de las verdades limitadas y parciales. ¿No les recuerda a alguien? Él habla de verdades limitadas. Él habla de las verdades limitadas en este contexto, digamos. Entonces nosotros vemos una belleza, pero no es una belleza perfecta. Aristóteles. No. Vemos una belleza como limitada, pero hay una belleza absoluta. ¿Platón? Totalmente. Sí. Mito y no es lo mismo, no ofende. Mito y culto. Contradice la razón, porque en ellos la razón está separada de su propia profundidad. Estos representan la razón caída, pero representan la profundidad simbólica. La razón como caída tiene finitud, limitaciones, verdad, y ambigüedades. Vamos a saltarnos la razón como caída. La naturaleza, en ese sentido, ¿verdad? No en el sentido de pecado, no en el sentido ético. La naturaleza del conocimiento no lo vamos a saltar. La naturaleza de la revelación no la vamos a saltar. El concepto de culpa tampoco. No, en ellos nunca hay concepto de culpa. No existe eso. Es porque el problema del mal es un problema ontológico, es un problema del ser, ¿verdad? Entonces ustedes, el pecado es como un hueco. ¿Recuerdan el hueco en la dona? Los confiables no existen. No es un problema ético. No es un problema ético, ese es el problema principal. Tal vez Puede ser que lo vean moral, pero no vamos a remacharlo, porque eso es un error en el que caemos, o en el que caen muchos. Entonces, ¿cuáles son las 3 áreas de la filosofía? Metafísica. Epistemología. Pongamos epistemología arriba. Ya sabemos por qué me gusta poner arriba. Epistemología
Ontología. Metafísica. Metafísica y ética. ¿Verdad? Y la mayoría de la gente, la mayoría de los filósofos y las corrientes, los liberales, etcétera, tienden a colocar el problema del pecado, el problema de la caída, aquí. Tiene consecuencias aquí y tiene consecuencias aquí. Pero lo colocan como un hueco, como un error del ser, como una falla, como una ausencia de ser, como una falla en el ser. El problema del pecado es ético. Nunca olvidemos eso. El problema del pecado es ético. Es una cuestión de rebeldía contra una norma establecida por Dios. Es una cuestión activa, no es pasiva, como si fuera un problema del ser, un error de construcción. No, es una rebelión. Eso es el pecado. Entonces el pecado cae aquí primeramente. Las consecuencias del pecado tienen razones éticas, pero se dan en el área de la epistemología. Sabemos que nuestro conocimiento está manchado por el pecado. Vimos los efectos, ¿cómo se llama? No éticos. Los efectos no éticos del pecado, los efectos en el conocimiento. Y obviamente pues en la metafísica, porque estamos rotos por dentro. Pero la razón es ética. Es un problema de rebelión. Pero hay quienes pueden tener también metafísicamente, pero tratar de vivir éticamente. Correcto. Sí, correcto. Pero lo ven como un problema del ser, ¿verdad? Y quieren llegar al ideal del ser mediante un montón de normas. Luchan, digamos, por una vida ética correcta, pero en la metafísica ellos aman. Correcto. Sí, correcto. Ok, está dañado por todos lados, digamos, los efectos del pecado. Sí. Es una cosa hablar del pecado en sí, otra cosa de los efectos del pecado. Los efectos del pecado sí abarcan todas las áreas. La Iglesia Católica Romana hace un énfasis más en la ética que la parte física. O sea, ellos pueden decir que mientras no se cometa el acto, la regeneración, ¿dónde se tiene que dar? En todo, ¿verdad? En todo. Yo tengo que ser regenerado en mi pensamiento, en mi forma de entender el mundo, tengo que ser regenerado en mi ser, reconciliado conmigo mismo y con todo lo demás, pero también conmigo mismo, y en la ética, obviamente, en mis acciones, en mis decisiones, en mi accionar, mi interacción con el mundo. Y ya vimos cómo Cristo habla a cada una de estas áreas. No lo vamos a ver de nuevo, porque ese tema me emociona y nos distraemos más. Ok, revelación final, punto G. Saltamos hasta el punto G. Revelación final. Están marcando todo lo que no hemos leído. Tienen que leer todo lo que no hemos leído en clase. Leerlo todo de nuevo, no es problema tampoco. Revelación final. Entonces, ¿cuál es la revelación final? La revelación final es esa profundidad. Cuando llegamos a ese punto de profundidad, podemos decir, por fin Dios se reveló. ¿Ya? Esa es la parte. De nuevo, 100% existencial, 100% subjetivo. Criterios. Debe unirse al fundamento del ser sin separación, sin interrupciones y por lo tanto transparente al misterio. Misterio es la otra palabra en Tigris para Dios. Por lo tanto, él puede negarse a sí mismo sin perderse. Todo medio de revelación ocurre en una situación finita. Debe negar su aspecto finito. Al negar su finitud, supera la finitud. ¿Verdad? Síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. Sí. El contenido de la revelación final, la revelación de Jesús como el Cristo. Jesús evitó, ojo, su interpretación de la obra de Cristo. Jesús evitó todas las tentaciones de reclamar para sí el carácter último, ultimidad. ¿Verdad? Él rechazó todas las tentaciones de reclamar ultimidad. Se sacrificó en la cruz negándose a sí mismo. Eso fue lo que hizo en la cruz, la autonegación máxima. Así nos libera de la autoridad de todo lo finito en él, su cosmovisión condicionada, etc. Él sacrifica lo que es meramente Jesús contra la religión centrada en Jesús. Entonces Jesús es la revelación final, Él es la profundidad, el Cristo. Es ese clic.
básicamente se negó a sí mismo. Hegel había dicho algo parecido, ¿verdad? Él se hace llamar Mesías, se hace llamar Señor, pero como hombre no es ni Mesías ni Señor. Entonces se está negando a sí mismo y en la cruz culmina su autonegación. Al hacerlo se convierte en la revelación definitiva final. Por lo tanto, el cristianismo no es una religión final, sino que da testimonio de la revelación final, da testimonio de Cristo, pero no de su obra expiatoria, no de su obra a favor de los pecadores, no, simplemente el que en su negación máxima nos liberó a todos, por decirlo así, para negarnos también. Pero él está negando, él lo que está negando es su finitud, o eso es diferente a lo que estamos diciendo. ¿Quién? ¿Cristo? Ahí está negando su humanidad, supuestamente. Sí, La humanidad, todo. sí. Ok. Él está negando todo lo que es finito en él. Ah, Sí, pero su humanidad porque no lo pone a la escala divina ni nada de eso. Sí, sí, correcto. No es Dios, entonces no es. Sí, no es Dios en su concepto, no es divino, ¿verdad? Ok, el ser y Dios. Él niega que Dios sea el fundamento del ser. Dice que, él niega que Dios sea el ser o un ser, sino que Dios es el fundamento del ser, lo convierte en algo un poco abstracto. Sí. Muy parecido a Tomás de Aquino, ¿verdad? Muy parecido aquí. Ok, saltémonos A, B, C. Espero no desesperar a nadie, pero como verán son 33 páginas. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Por acá. No, llegamos a la J, ahí vamos a continuar. Ok, vean, no, la razón por la que estamos saltándonos tanto es porque mucho de esto es repetitivo a los otros liberales, no han cambiado demasiado, ¿verdad? Entonces no vamos a leer absolutamente todo cuando no es muy diferente de lo que sus predecesores han dicho. Por eso en estas últimas nos hemos saltado tanto. Pero si ustedes lo leen se van a dar cuenta de que es casi repaso, ¿verdad? Es ahora nada más, simplemente es cómo lo ve este. Lo que ya hemos visto en otros, cómo lo ve este. Entonces estamos enfocándonos en lo más, digamos, un poco novedoso. Para